Los sábados de agosto en el Cuenco Teatro a las 21 horas se presenta El Más Llorado. Y para hablar de esta obra justamente lo tenemos a un amigo de la casa, a Rodo Ramos, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Va a haber alguna intervención especial por ahí, y entonces le damos también la bienvenida a Gastón Mori, si anda por ahí acaso. Acá ando por ahí, pero desde las sombras. Rodo, contame de qué se trata El Más Llorado. Vos sabés que todavía estoy tratando de dilucidar más o menos de qué se trata, pero porque en realidad son preguntas que no tenemos muchas respuestas, pero que nos las estamos haciendo. El Más Llorado es una obra que intenta hacer un homenaje a Federico García Lorca, porque el disparador es la poética de él y sus poemas, pero a la vez se pregunta sobre, abro paréntesis, el cuerpo de Federico al día de hoy está desaparecido. A él lo fusilaron en el año 36 de 2 tiros en el ano y al día de hoy no se sabe dónde está su cuerpo. Entonces, bueno, ahí cierro el paréntesis. Entonces nos intentamos preguntar sobre los procesos que tenemos que hacer nosotros, los que intentamos seguir vivos, sobre los duelos a estos cuerpos que no están. Que digo, que sabemos que están en algún lado. Alguien sabe o supo dónde está ese cuerpo, pero que nosotros, sociedad, no sabemos dónde está. Entonces nos preguntamos eso, ¿cómo hacemos nosotros como sociedad y como responsables también sobre duelar estos cuerpos que no están? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacemos? Se pregunta mucho sobre eso. Y en el medio, bueno, está la figura del desaparecido, la memoria, sobre cómo construir esta memoria sobre cuerpos que no están, sobre muertes que sabemos que están muertos, pero que no tenemos certezas de dónde están. En Occidente nosotros tenemos como clarísimo los rituales mortuorios. Vamos al velorio, lo vemos en el cajón, ponen la tapa, lo llevamos al cementerio y después empieza nuestro duelo que sabemos que está en un cementerio o está cremado en una urna, pero sabemos dónde está. En este caso no. Entonces la pregunta es esa, como ¿cómo hace nuestro cuerpo para duelar cuerpos que no están? Interesante la premisa. Bueno, pensaba inevitablemente que esto, creo, de alguna manera está un poquito relacionado, o un poquito bastante, con la obra que ustedes también hicieron de Pasolini. Me refiero a Exacto. estos grandes artistas que ya no están, que mueren de esa forma violenta, trágica. Bueno, acá tenemos el plus, ¿no? El plus de ese cuerpo que no está, de eso que acabas de decir. ¿A dónde, la memoria, dónde existe? ¿En su teatro, en los poemas? Si aparecerá alguna grabación perdida, en las 2 o 3 fotos que circulan permanentemente, ¿no? Hasta que aparezca algún hallazgo nuevo. ¿A dónde están esas personas? Es que es un poco eso, porque cuando el cuerpo no está, la sociedad y nosotros, ¿no? Digo, como sociedad, le empezamos a inventar una identidad a eso que no está más. Empezamos a armar recuerdos sobre eso, sobre ese cuerpo que no está. Le atribuimos una identidad que deja de ser de esa persona y pasa a ser del imaginario. Entonces, bueno, eso es como, bueno, la identidad está en los textos, pero él días antes de que lo detengan y lo fusilen, escribió Poeta en Nueva York, que es una maravilla y que no tiene absolutamente nada que ver con la poética de lo que venía escribiendo. Entonces ahí hay un salto hasta identitario, te podría decir, como, bueno, ¿quién es él ahora? Y que quede inconcluso, ¿no? Sobre esa construcción de eso. Y el proceso del Más Llorado empieza justamente por Pasolini, de hecho, porque fue ahí donde empieza. Porque nosotros hablábamos sobre este crimen de odio de Pier Paolo, de la forma brutal en la que lo asesinan, y él nos llamaba por teléfono en la obra. Pier Paolo nos llamaba por teléfono y nos decía que la obra no iba por ahí, que no era eso, y en uno de los llamados, Federico García Lorca nos llama por teléfono y nos pide un homenaje. Entonces ahí nos ponemos a investigar sobre su fusilamiento y decimos, bueno, también tenemos que hablar sobre esto. Pensaba, hay un detalle casi de color, podríamos decir, de esta cuestión de que Lorca está relacionado con la Argentina, que tuvo su paso por Buenos Aires, Sí. toda esa cuestión. No sé si eso lo van planteando, si está presente en la obra, pero inevitablemente no. Bueno, también creo yo, esos tipos de artistas, siempre cuando están un poquito más cerca de nuestro, por acá pasó Lorca, Sí. nos llega un poquito más, ¿no? Sí, porque además Lorca es como
algo muy cercano a nosotros, porque digo, lo hemos leído en el colegio, la profe de literatura se ha encargado de que sepamos quién es él. De alguna forma u otra, Federico García Lorca está presente en todos o en nuestra cultura. Por lo menos en la escuela, los que somos un poco más grandes, nos han hecho leer Bodas de Sangre o la poesía de él. Sí, y además nosotros tenemos una gran inmigración española justo en ese periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, en donde Lorca era muy potente en ese momento en España. Entonces nosotros tenemos una gran cultura española, y de las provincias donde más españoles hay, se enseñaba a declamar a las niñas poesía de García Lorca y poesía española. Entonces estamos inundados de todo eso, por suerte, ¿no? Por suerte, claro que sí. Quiero volver a esta parte de los cuerpos porque están estos detalles, ¿no? Volviendo a lo más sociopolítico. Sabemos que el teatro es político y toda la cuestión, pero más allá del hecho artístico como tal, en lo sociopolítico, estábamos hablando un poquito al principio, ustedes seguro lo saben, esta cuestión de que el franquismo, porque esto sucede en esa época, vieron que los desaparecidos de ellos durante el franquismo, medio que hasta ahora, los quieren tener ahí como que no existen, nunca pasó, no hay desaparecidos, ni muertos pareciera, durante esos 20 o 30 años que dura la dictadura de Francisco Franco. En cambio acá, de alguna manera, esa fuerza, esa potencia, liderada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, se ha encargado de tener siempre a los cuerpos presentes, inclusive los que todavía no están, ¿no? Sí. Y bueno, hay como un punto de comparación de ese dolor, y quería retomar también, y de paso saber la opinión de ustedes, esa cuestión del cuerpo que no está y encima que es negado, porque todo el mundo lo sigue consumiendo, a Lorca me refiero como un producto artístico, pero después hay ciertas cosas que se hace silencio, ¿no? No sé si eso lo fueron pensando, trabajando. Sí, de hecho es una de las preguntas que nos hacemos. Nosotros tenemos política de memoria y se habla sobre eso, y es algo además político, el recordar y el sostener la memoria y el construir la memoria. Sí, y hubo una decisión política hace 40 años hubo juicio, hubo encarcelamiento a los autores de todas esas desapariciones. Digo, en Argentina es precursora a nivel de política de memoria. Entonces, a pesar de que es muy difícil, a pesar de que le insisten todavía en desmantelar eso, de alguna manera eso sostiene que nosotros podamos hablar de esto. Digo, en España está prohibido. En España no hay políticas de memoria, de hecho hay una política sobre el olvido en donde, justo como vos decís, no se habla sobre eso, se sigue celebrando a Franco, hay pueblos que todavía lo festejan. Digo, nosotros no nos preguntamos eso, en eso tenemos porotitos a nuestro favor, ¿no? Como sí, en una parte creo, hay una fracción de la población que no se pregunta, hay otra que todavía la cuestiona, hay otra que piensa lo más opuesto a eso, pero también lo interesante de todo eso es que ese tipo de políticas a pesar de los gobiernos que atrapan o los gobiernos que le dan mucha más participación, la gente sigue debatiéndose en eso y se sabe que hubo. En España no podés ni hablar de eso. Entonces, o la gente se olvidó, imagínate. Digo, ahora hay jóvenes que todavía no saben lo que pasó. Imagínate en un país donde no se habla de eso directamente. Donde hace 90 años, más o menos, que sucedió. Es mucho. Pero sí nos preguntamos sobre estos cuerpos que no están y sobre estas identidades negadas, además, porque con la suma de que él era homosexual, entonces a él se lo buscó y se lo capturó justamente por rojo, por masón, por hacer más daño con la pluma que con la palabra, y por homosexual, por marica. Y eso es una de las preguntas que fue la que nos hicimos, como bueno, sí, tenemos que hablar de esto. Y la memoria inevitablemente apareció porque tenía que aparecer. De una forma u otra la memoria tenía que aparecer porque él no está. Él no está, pero está. Pero está. Todos los sábados, en este caso, la están tratando ustedes, ¿no? Sí. Era ya para el tramo final que me cuentes más que nada la ficha técnica de esta obra, para que recordemos a quienes están, todos los involucrados del Mayorado, y por supuesto también recordar que ya está el horario donde conseguir la gente. Bien. Vamos con la ficha técnica. Gastón Mori en la puesta en escena y en la dirección. La Ceci Q está en la composición musical. Josefina de la Fuente Muscará en la asistencia técnica y en la operación de sonido. Víctor Acosta en el diseño de iluminación. Federico Laveso y Lucas Esteves en la escenografía. Yo estoy en la dramaturgia.
Macarena Castaño en escena y yo también en escena, Rodo Ramos, y después tuvimos miradas de afuera que nos ayudaron a construir esta obra a lo que es hoy, que es la Monse González Morales, que es una de las profes de Valle Alboroto, y Rodrigo Cuesta, que son como nuestros faros ahí en la obra, que nos acompañaron. Y vamos a estar todos los sábados, este sábado de agosto que queda ahora, y después vamos a estar todos los sábados de septiembre a las 9 de la noche en el Cuenco Teatro. Y obvio que sacan las entradas por antesala.com.ar o nos siguen en nuestras redes que estamos publicando todos los días. Excelente, entonces. Así pasaba Rodo Ramos, Gastón Mori, hablando de El Más Llorado, que se presenta los sábados en el Cuenco. Muchísimas gracias por el contacto, todos los éxitos y será como siempre, hasta la próxima. Gracias, Juan. Gracias. Encontranos en Facebook y también en Instagram como Restos Diurnos Radio.